Y estamos, Karina, entiendo, ya conectados con la ministra de la Producción, Rocío Barrios, ¿no es así? Muy buenos días a todos, muy buenos días a todo el Perú y por supuesto, Nicolás, estamos ya enlazados para hablar temas de coyuntura con la ministra Rocío Barrios, ministra de Comercio Exterior y Turismo. Bienvenida, ministra, a Exitosa Perú. Buenos días, Karina, buenos días, Nicolás, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, ministra. Yo quería empezar preguntándole, porque he escuchado que se ha hecho hincapié que han habido intereses subalternos, chantaje, para dar el voto de confianza. Pero como decía Nicolás, ustedes no hacen un mea culpa, una lectura de que quizá han estado desconectados con la población y la población está exigiendo resultados, y se lo hablo específicamente por el FREPAP y el Frente Amplio, que nada tienen que ver con la SUNEDU, y el FREPAP, lo hemos dicho aquí, camina por los cerros. No ha sido quizá lo que estaba esperando el Perú, resultados y fórmulas para salir de esta catástrofe económica y sanitaria. A ver, primero que nada, Karina, parte del discurso del ex premier Cateriano en el Congreso, justamente lo que planteaba era una hoja de ruta para poder reactivar nuestra economía. Y eso pasaba también, obviamente, por las inversiones que se necesitan hacer. Adicionalmente, parte también del discurso señalaba cuál iba a ser el planteamiento desde el sector salud para seguir enfrentando el COVID. Nosotros entendemos y somos conscientes de la gran preocupación que tienen todos los peruanos respecto a cómo se debe afrontar el COVID. La ministra Mazzetti, esa madrugada, en realidad adicional al discurso que el ex premier Cateriano había mencionado, hizo hincapié al final de la sesión de las medidas puntuales que se estaban tomando a nivel de regiones, cómo iba a trabajarse a nivel de equipos de respuesta rápida. Señaló claramente que lamentablemente no tenemos recursos humanos suficientes y es por eso que el gobierno emitió un decreto de urgencia en el cual se daban las facilidades para que aquellos médicos que no tenían colegiatura pero que tenían un título puedan empezar. Ministra, discúlpeme que la corte aquí, pero quiero hacer hincapié. Usted me está volviendo a decir todo lo que ya hemos escuchado. Y yo quisiera saber si es que ustedes en realidad solamente creen que ha sido por la reforma universitaria y en realidad hay que sumarle las tablets también. En una empresa privada, alguien que hace esto con las tablets ya no estaría en su puesto. Pero ¿qué pasa con la respuesta del Ejecutivo? De repente los congresistas que no tienen intereses están llevando pues la voz de la población y están diciendo no nos gusta lo que nos están dando. A ver, nosotros no estamos diciendo que la población no tenga razón en el sentido de sentirse preocupados y en algún momento reclamar una atención oportuna. Lo que estamos señalando es el trabajo que se está realizando. Y ha sido la ministra Mazzetti muy clara en decir que lamentablemente en este momento las condiciones que tenemos, justamente para enfrentar, implica conseguir mayor recurso humano, ampliar la capacidad de respuesta y atención rápida para poder llegar a toda la población, porque la situación que estamos viviendo es difícil. Eso nosotros no lo negamos ni lo desconocemos y entendemos la preocupación. Una de las cosas que los congresistas han reclamado es que tiene que haber mayor articulación entre el Ejecutivo y entre el Congreso, sobre todo para poder llegar a las regiones, porque ellos han sido electos por sus regiones. Y parte de lo que ellos reclamaban era que no se había estado dando esta articulación con los congresistas en las regiones para que ellos también puedan ser parte de la solución y acompañar en el proceso de intervención para el COVID. Algo que nosotros hemos reconocido y que de hecho nos hemos puesto justamente a disposición para poder sumar esfuerzos y para poder articular y trabajar conjuntamente. Eso es uno de los reclamos que los congresistas estaban señalando de acuerdo a las denuncias y las demandas que ellos tienen en sus regiones y que a veces ellos carecían de información de las intervenciones que se estaban haciendo. Entonces solicitaban ser parte de la solución, solicitaban ser parte de las coordinaciones que se hagan con el Comando COVID. Y en eso somos conscientes que quizás en la primera etapa no se ha dado.
Y era parte de lo que la ministra Mazzetti señalaba, en que vamos a tener que hacer todo el esfuerzo para sumar esfuerzos, no solamente ejecutivo y legislativo, sino sobre todo también con el sector privado. Porque la única forma de poder enfrentar en la pandemia es articular todos para salir adelante. Y ahí sí debemos hacer una autocrítica, definitivamente. Si bien es cierto, hemos sumado al sector privado en muchas de las intervenciones, no ha sido lo suficiente. Y es por eso que en este momento nosotros buscábamos el voto de confianza para poder articular conjuntamente ejecutivo, legislativo, sector privado, asociaciones civiles, iglesia, para poder llegar a la población y todos poder articular adecuadamente y que no se vea algo sesgado o que no se vea intervenciones muy particulares por diferentes lados, sino que todas sean unificadas y que así se pueda llegar a poder coberturar a la mayor parte de peruanos en las regiones. Claro, ministra, pero igual la preocupación es el tono del mensaje del presidente el día de ayer, donde le achaca la responsabilidad de haber negado el voto de confianza a una especie de conspiración de los dueños de las universidades que han perdido el licenciamiento, cuando esa no es la discusión sobre el caso del ministro Martín Benavides. Es decir, se ha planteado, y es absolutamente legítimo hacerlo, que en el caso de la UTP se otorgó licenciamiento a filiales que no estaban calificadas, como en el caso de ICA, y en el caso de la UPAL, la Universidad Peruana Alemana, ministra, tiene tres aulas. Ese es nuestro proyecto de transformación de la educación universitaria en el Perú. 1, y 2, lo de las tablets, por favor, como decía Karina. Usted hace eso en una empresa privada y al día siguiente está fuera, porque ha sido un fiasco y hemos estado a punto, ministra, de entregarle un negocio multimillonario a una empresa minúscula, lo cual convierte este asunto en un tema sospechoso, porque ese tipo de cosas pasan cuando hay corrupción atrás. Nicolás, creo que más bien la decisión de no otorgarle justamente el contrato a una empresa que no reunía las características, que no podía conseguir ni siquiera una carta fianza, que no tenía relación con la casa matriz, justamente ratifica la voluntad que se tiene de no ceder ante posibles actos de corrupción. Yo entiendo, y lo he dicho ya el día de ayer, el Congreso tiene la legitimidad de poder cuestionar los actos de cualquiera de los ministros porque considere que estamos haciendo las cosas incorrectamente o estamos cometiendo errores. Pero existen mecanismos legales, Nicolás, que la Constitución establece para que el Congreso pueda ejercer su control político sobre nosotros. Y eso es la interpelación y posteriormente, si es que un ministro no llega a convencer ante las preguntas del Congreso, ellos pueden proceder a la censura. Y eso es algo eso es parte de las instituciones democráticas que tenemos que respetar. Pero el tema es que no debimos llegar al punto donde llegamos en este caso de las tablets, y si no fuera por la intervención de la Contraloría por un lado y la prensa por el otro, porque acá ha intervenido la prensa digital especializada y hemos intervenido diferentes medios de comunicación en señalar lo que está pasando, de repente esto terminaba aprobándose y procediéndose, pero en fin. Es un supuesto, y yo coincido contigo en que tienen que caer los responsables, obviamente, de este hecho. O sea, eso no está en discusión, Nicolás. Que se denuncie, que se investigue y que se asuman las responsabilidades que se tienen que asumir, obviamente. En eso coincido completamente contigo. Pero no confundamos las cosas. O sea, todo tiene un espacio y un momento. Yo ratifico, todos los ministros tenemos que dar cuenta, no solo al Congreso, sino a todas las autoridades que nos exijan frente a un error o frente a una negligencia. Y eso está bien. Pero estábamos en un espacio de un voto de confianza en un momento donde el país está en crisis, en un momento donde estamos viviendo una pandemia, en un momento donde no podemos paralizar al país, en un momento donde ya no debemos polarizar ni siquiera este tipo de discusiones, en un momento donde el país necesita que sus autoridades trabajen de la mano conjuntamente, donde se necesita sumar esfuerzos, en un país donde el Ejecutivo necesita de su poder legislativo para articular medidas en beneficio de la población para salir de esta guerra. O sea, ya no debemos perder el tiempo en discusiones, ya no debemos perder el tiempo en seguir peleando, discutiendo. Tenemos que sentarnos a trabajar juntos. Y eso es un llamado al Congreso, con quienes mira, yo desde la cartera donde he estado en producción, he tenido una muy buena relación siempre con el Congreso de la República.
En la región donde he trabajado he tenido una muy buena relación con los congresistas de la región porque era una forma de justamente cruzar información y trabajar articuladamente. Ministra. Pero no siempre ha sido así. Entonces sí necesitamos de poner nuestras posiciones personales para poder sumar esfuerzos y no parar el país y salir adelante. Ministra, estamos de acuerdo, por supuesto, que todos tienen que unir fuerzas y que estamos en una situación de emergencia y que es el peor momento para ponernos a pelear. Pero, como usted representa al Ejecutivo, yo diría, ¿por qué llevar a un ministro a un voto de confianza que ya traía pues una carga, y no la carga solamente de SUNEDU, sino de las tablets? Pero más allá al tema del ministro de Educación, ¿por qué no el ex premier ya, Cateriano, no lo advirtió al país? Si lo estaban chantajeando, si él había hablado con diferentes bancadas, tengo entendido que hoy día ha dado una entrevista y que ha dicho que César Acuña le había asegurado el voto de confianza. ¿Por qué no lo dijo claramente? ¿Por qué todo esto tiene que ser bajo la mesa? Como usted comprenderá, Karina, lamentablemente yo no le puedo responder ese tipo de preguntas porque no he sido parte de ese tipo de conversaciones. Creo que la persona idónea para responder eso es el ex premier Cateriano. Pero sí quiero incidir y recalcar lo que usted acaba de mencionar al final. No podemos estar trabajando con acuerdos bajo la mesa. El país no se merece eso. Necesitamos transparencia y necesitamos decir las cosas directamente y abiertamente. El discrepar es válido y es bueno en una democracia. Y eso está bien, y hay que decirlo, no es malo discrepar. Pero creo que el desafío que tenemos de cara adelante es justamente coincidir y buscar soluciones y esfuerzos para sacar al país adelante. ¿Quiere que le sea sincero, Rocío? Como siempre, yo creo Nicolás. que ni siquiera deberíamos estar discutiendo esto. Exacto. Y sinceramente yo creo que el ministro Benavides no debería estar ahí. Eso es mi juicio personal. Solo por el hecho de las tablets, por la responsabilidad política de haber permitido que pase una cosa así. Deberíamos estar discutiendo otra cosa, que es cómo vamos a hacer para enfrentar una pandemia que está entrando en sus peores momentos. Tenemos el artículo 82 de la Ley General de Salud en el Perú, que permite en situaciones de epidemia al Ministerio de Salud hacer uso de todos los recursos públicos y privados para atender la emergencia sanitaria. Es decir, no necesitamos, ministra, crear organismos nuevos, instancias nuevas. Es decir, es la potestad que le da la ley y la Constitución al ministro de Salud en situaciones como esta. Es decir, debería ya tomar el control de las direcciones regionales de salud y debería ya disponer que todo el sistema productivo del país, de medicamentos, de equipos en el caso de que lo haya, y de oxígeno, sean usados y sean puestos a disposición del Ministerio de Salud. No le tiene que preguntar a los señores de Praxer qué es lo que pueden hacer, le tiene que ordenar a los señores de Praxer qué es lo que tienen que hacer. Ese es un cambio importante, ministra, y no sé por qué no ocurre. Yo coincido contigo en que ya no tenemos tiempo para estar discutiendo, sino mirar de cara adelante, y creo que parte de eso justamente es la voluntad del presidente, y más que la voluntad también una exigencia legal, que dentro de las 72 horas se reconforme el gabinete y es el presidente quien determinará quiénes estarán al mando de las carteras. Respecto al tema de salud y respecto a lo que señala el artículo 82 de la Ley General de Salud, efectivamente, ese es el artículo y en parte nosotros ya hemos tomado posición, por decir así, dentro de la región Arequipa, y entiendo que se está haciendo la evaluación de aquellas otras regiones que necesitan justamente también la intervención desde el Ministerio de Salud a través para poder intervenir las direzas y poder dirigir todo lo que tiene que ser la lucha contra la pandemia, ¿no? Respecto al tema de oxígeno, lo que yo te puedo mencionar, porque sí he estado mirando en algún momento el tema de oxígeno, sí ha habido la intervención desde el Ministerio de Salud en coordinación con el Salud, el pedir la totalidad de los recursos que tiene tanto Praxer como el Produx y todas las pequeñas empresas que creo que suman 2 o 3 más para efectos del tema de oxígeno, para que toda su producción sea privilegiada para el sector salud en este momento, incluso por encima del industrial, lo cual también nos ha generado un problema para el tema de la reactivación económica y es un tema que tenemos que mirarlo. Entonces, sí ha habido una intervención.
quizás no como la gente quisiera, quizás no expresamente, porque obviamente estas son coordinaciones que se hacen internas, pero sí ha habido en este momento toda la producción, tanto del Produx como Praxair, y estas empresas regionales que se tienen en algunas regiones, valga la redundancia, se está haciendo, Nicolás. Y Ahora, estoy ministra, convencida, y te lo he dicho ya anteriormente, que si alguna región... Sí. Sí, te escucho. No, lo que le decía es, el otro tema que ha llamado la atención es el mismo día que estaba hablando el Pedro Cateriano, el presidente del Consejo de Ministros, pidiendo el voto de confianza, había en todo el país protestas por el tema de la reestructuración de las deudas, que no era, como en algún momento dijo la ministra de Economía, que la gente está pidiendo que le perdonen, le condonen las deudas. La gente no está pidiendo eso, la gente lo que está diciendo, nos hemos quedado sin chamba, hemos reducido nuestros ingresos, no tenemos cómo pagar nuestras obligaciones, estamos tratando de sobrevivir, dennos chepa, dennos plazos, o sea, trátennos como han tratado a las grandes empresas. Es decir, denos un reactiva para la gente, denos 4 o 5 años de prórroga en nuestras obligaciones, denos tasas de interés más bajas y no estas tasas abusivas, ¿no?, que se nos imponen, y dennos periodos de gracia que nos permitan reconstruirnos y volver a cumplir nuestras obligaciones. Y ni siquiera ha hablado del tema el presidente del Consejo de Ministros, que es un tema que está afectando a 8 millones de peruanos. Nicolás, primero que nada, yo quiero recordar, y creo que lo que falta es información. Y obviamente, en la medida en que tengamos que tomar decisiones, estoy convencida de que la ministra de Economía está evaluando, y me consta que siempre está evaluando el tema de la reestructuración de deudas. Cuando inició la pandemia fue uno de los temas que se discutieron en el Consejo de Ministros, y entiendo que todas las entidades financieras hicieron un cuadro de reestructuración de deudas que obviamente en un primer momento no fue suficiente, y luego de que salió Reactiva y FAE, que quiero recordar, FAE nació no solo para capital de trabajo, Nicolás. Los primeros millones que salieron para FAE, que justamente eran para MIPYMES e inclusive para personas naturales con negocio, FAE nació también para lo que era reestructuración de deudas, ¿no? Y salió a una tasa baja. Hoy las tasas tanto de FAE y Reactiva, como bien ha señalado, estamos hablando de tasas desde 1.5 a 3%, mayormente máximo 4% si mal no recuerdo. Y no solo son para grandes empresas, también son para las micro y pequeñas empresas, e inclusive en el caso de FAE son para personas naturales con negocio. Obviamente esto puede ser insuficiente, y tenemos todavía una gran parte de la población que tiene una cantidad de deudas y que necesita seguir reestructurando, y que obviamente también solicita válidamente una disminución de las tasas. Pero lo que también tienen que entender es que eso es algo que la ministra de Economía tiene que evaluar, porque sí hay un golpe también para el sistema financiero. Entonces, hay algunas medidas que se han aprobado que no son las más idóneas para poder afrontar. Pero tenemos que también ser conscientes de que en este momento la ministra de Economía tiene que evaluar justamente cómo vamos a salir con un menor golpe a nivel de nuestra economía, y eso pasa también por fortalecer el sistema financiero. Yo estoy segura, y de hecho siempre está en evaluación por parte de María Antonieta, el tema de la necesidad que la mayoría de peruanos tienen en este momento respecto al tema de deudas, y es un tema que lo que tiene que sentarse, no solo a hablar con su equipo de gabinete, sino obviamente con todos los involucrados, entiéndase SBS, entiéndase Banco Central, entiéndase entidades financieras, ¿no? Entonces, lo que yo pediría a la población, nosotros sí escuchamos lo que la población señala, y hemos dado muestras siempre de dar respuestas, no en el momento en que la población exige, porque obviamente eso implica una evaluación seria y debida. Entonces, lo que yo pediría es simple y llanamente que tengamos paciencia, y que obviamente se está evaluando desde el Ministerio de Economía cuáles son las medidas para seguir apoyando a esa población que sigue afectada, tanto más si las medidas que originalmente salieron estaban pensadas en un horizonte de una pandemia en que ya estaríamos en la cuarta etapa, y que es algo que no se ha dado hasta el momento. Ministra, ¿ya fueron convocados hoy día a Palacio de Gobierno? ¿Hoy día se darán los cambios? No, aún no. Lo que tenemos conocimiento por parte del presidente el día de ayer es que en el marco de lo que la Constitución establece, dentro de las 72 horas,
él estará convocando al nuevo gabinete. Muy bien, hay dos nombres, ministras, que suenan fuerte y uno más en estas últimas horas. Pilar Macetti y en estas últimas horas ya el nombre del ministro de Defensa, el señor Martos, también está dando que hablar. Bueno, como ustedes bien saben, esa es una prerrogativa del presidente de la República y confiamos en que él va a tomar la mejor decisión para el país. ¿Qué le parece a usted, el señor Martos, como opinión personal? Ambos de mis colegas obviamente me parecen personas idóneas, me parecen personas responsables, pero como le digo, esa es una prerrogativa y una facultad del presidente y es él quien tomará la mejor decisión. ¿Y la ministra de Salud podría pasar al premiarato? Porque yo me imagino que en este momento la cartera de salud es esencial y no sé si se abarcaría demasiado, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Consideramos que en este momento debemos enfocarnos en el tema de salud, pero que será el señor presidente quien tome la mejor decisión de quién estará a la cabeza de la cartera de gabinete. ¿Cuál es la Karina, Sí. el Colegio Médico ha pedido que le entreguen al Ministerio de Salud el día de ayer, es lo que he entendido de la declaración del doctor Palacio, ¿no? Que están pidiendo que se incorpore al Colegio Médico de alguna manera al gabinete a través del Ministerio de Salud o a representantes del Colegio Médico. ¿Esto lo han discutido, ministra? No. Obviamente es el presidente quien toma las decisiones para efectos del gabinete y creo que debemos ser pacientes y esperar que sea el presidente quien anuncie quién será su nuevo gabinete. Ministra, estamos de acuerdo. Sí, Karina. Gracias, Nicolás. Estamos de acuerdo de que este Congreso no ha dado las mejores señales y ya lo hemos hablado aquí largamente con varias cosas que no ha hecho bien. Pero sin embargo yo quisiera saber si desde Palacio de Gobierno hay un solo punto donde ustedes digan efectivamente aquí hemos metido la pata, nos hemos demorado, no hemos atendido, no sé, de repente no tomar de una vez el control todo el sistema de salud y no solamente focalizadamente en Arequipa, porque todas las regiones están solicitando esto. Hay un tema o las temas rápidas y no fueron las moleculares con la gestión actual, un tema que a ustedes en conjunto como gobierno dicen aquí sí nos equivocamos. Karina, todas las muertes por COVID nos duelen, nos cuestan. Y obviamente es siempre una llamada de atención para poder fortalecer más las respuestas que tenemos desde el sector salud y desde el sector de la reactivación de la economía. De eso somos conscientes y todos los días estamos sumando los mayores esfuerzos y dando lo mejor y todo de nosotros para poder justamente solucionar este tema, salir adelante. La situación es compleja y difícil. Ojalá y existiera una hoja de ruta de cómo enfrentar una pandemia. Esto es un problema que no solo tiene el Perú, lo tiene todo el mundo. Y eso no es una justificación, por favor, no quiero que se tome así, en absoluto. Definitivamente siempre hay cosas que mejorar. Definitivamente tenemos que mejorar nuestra capacidad de respuesta y también tenemos que lograr que la población sea responsable también de su propio cuidado. Y es por eso que nosotros no descansaremos en seguir haciendo esfuerzos y en seguir escuchando todas las voces para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a la pandemia. Un último tema, si me permite, Rocío. Uno de los puntos más críticos que se han puesto en evidencia con la pandemia es la tremenda ineficiencia y corrupción en el aparato del Estado peruano. En medio de la pandemia hemos visto escándalos de corrupción. ¿Y cómo se ha podido manejar esto con el control concurrente de la Contraloría y con la mayor transparencia en las transacciones, lo cual ha permitido que la prensa intervenga, se entere y denuncie y detenga en muchísimos casos, ¿no es cierto?, intentos de cobros indebidos, de sobrevaloraciones, etcétera? Pero el otro tema es el de la ineficiencia. Y eso tiene que ver, ministra, con, o sea, ¿cuántas personas en el Perú son puestas donde están a dedo? Porque son personal de confianza. El director de un hospital es personal de confianza. Eso tiene que cambiar.
Yo Tiene creo que que cada acabarse el quien tiene que sistema de la asumir, dedocracia en el Perú. Nicolás, yo creo que lo importante acá es que las personas que ocupen los cargos cumplan los perfiles, pero que también obviamente sean las personas idóneas y que tengan la experiencia necesaria. Pero acá cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Las direcciones regionales, como los directores de los hospitales en las regiones, es una función o una competencia que tienen los gobiernos regionales. Entonces, cada quien debe asumir su responsabilidad y darse cuenta que si una persona no funciona, como bien señalas tú, o no está haciendo su trabajo idóneamente, debería ser removida, como nos lo exigen acá y como pasa acá. Entonces, no confundamos, esa no es una competencia del Poder Ejecutivo. Esa es una competencia de los gobiernos regionales, quienes también tienen que hacer en este momento, y en realidad ya estarían tarde, ya lo han debido hacer desde el primer día, una evaluación de vida y a conciencia, y por lo mismo, a eso voy, tienen que cambiarlo. Pero eso no está funcionando. Sí, la otra conclusión es que no ha funcionado la manera como se ha manejado la descentralización. Y como esto es un tema pendiente y complejo, lo que sí se puede hacer es intervenir las direcciones regionales de salud al amparo del artículo 82 de la Ley General de Salud. Y se está haciendo en aquellas regiones, y se está haciendo, Nicolás, en aquellas regiones donde es necesario. Pero también es importante recalcar que lo que hemos mencionado y que se está trabajando es el tema de la unificación de los servicios de salud, justamente para poder evitar este tipo de situaciones que estamos viviendo en este momento. Ministra, ¿y usted ve en realidad que hay salida? Porque el ministro Cateriano dijo que era un pequeño rebrote. A ver. El ex premier ahora, ¿no? Tiene que haber salida, Karina. Esto es una enfermedad de resistencia y nosotros estamos en plena lucha contra la pandemia. Tenemos un rebrote, sí tenemos un rebrote. Y lo que tenemos que hacer es justamente fortalecer las medidas de capacidad de respuesta, y es por eso que desde el Ministerio de Defensa, por ejemplo, con el programa Taita, acaban de estar la semana pasada 3 días en todo Cajamarca para hacer justamente con los equipos de atención rápida, de respuesta rápida, poder hacer y llegar a la población en estadios primarios. Y la idea es llegar a los otros. Que por favor la liberemos, que tiene usted obligaciones urgentes que cumplir. Muchas gracias por habernos atendido, Rocío, muy gentil, como siempre. Muy gentil. Sí, nos vamos a la pausa, Karina, volvemos con más. Esto es Exitosa Perú, regresamos.